Hoy es el día. El presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene la enorme responsabilidad no solo de responder a las urgencias del Perú del momento. Estamos en medio de una pandemia que ha generado la peor crisis económica del país desde la guerra con Chile. Y esto supone la urgencia de tomar medidas y de que estas medidas se conviertan en realidad y que no se pierdan en el aire como puras palabras, como lamentablemente ha ocurrido en más de un caso. El artículo 82 de la Ley General de Salud autoriza al Estado peruano a través del Ministerio de Salud para que cuando en una situación de epidemia como la que estamos viviendo, el Ministerio de Salud haga uso de todos los recursos disponibles en el Perú, sean públicos o privados, para enfrentar la emergencia mientras ésta dure. Esto, que está escrito hace años en la ley, es un instrumento fundamental para enfrentar la situación que vivimos. Esa es el arma principal que tiene el presidente y la ministra de Salud para enfrentar la situación. No podemos seguir deteniéndonos en los buenos modales, como hemos señalado acá, cuando medicamentos que son indispensables no están donde deben estar, que es en los hospitales, y están en la calle, y la gente tiene que salir a comprarlos. Todavía hoy, después de todo lo que se ha hablado. No puede ser que no haya oxígeno en los hospitales y que la gente tenga que salir a la calle a comprarlos. No puede ser que se entreguen recursos a las regiones y que terminen en almacenes y no se entreguen respiradores, equipos de protección personal. No puede ser. Eso no puede seguir ocurriendo. No puede seguir ocurriendo que la decisión de que cuando se necesite una cama para hospitalización o una unidad de cuidados intensivos de una clínica, la decisión dependa de la buena voluntad de los dueños de las clínicas. No puede ser. Para eso existe el artículo 82 de la Ley General de Salud. Y lo repito por enésima vez, como hemos hecho en los últimos meses. El Ministerio de Salud tiene la atribución legal y constitucional de hacer uso de todos los recursos públicos y privados para enfrentar la emergencia. Hay que hacerlo, presidente. No es tan complicado. Y esto es fundamental porque tenemos que ser conscientes de que lo que nos espera en los próximos meses es una guerra contra el virus que va a continuar, que va a tener altas y bajas, que vamos a tener regiones más afectadas que otras, que vamos a tener que regresar probablemente en algunos lugares y tal vez hasta en Lima cuarentenas para resistir y volver a empezar. Eso es lo que tenemos al frente y por eso no puede haber falla en el uso de nuestros recursos que lamentablemente, por el mal gobierno, por la falta de sensibilidad, por la corrupción y por la ineficiencia de quienes nos han gobernado por décadas, nos han dejado un sistema de salud absolutamente incapaz de enfrentar una situación como esta y que ha habido que producir una especie de revolución en los recursos en el sector de la salud porque no se hizo lo que tenía que hacerse durante décadas, pero habrá el momento para pasarle la cuenta a los responsables de esta dramática situación que estamos viviendo los peruanos. Pero junto con la emergencia, donde está claro, ya hemos hablado tanto, ya sabemos lo que los ciudadanos tenemos que hacer y es nuestra responsabilidad, ya sabemos que hay que generar y promover el nivel primario de atención, que hay que detectar rápidamente los casos, que hay que darle atención en el momento adecuado y que cuando la gente termine en los hospitales tenga lo que se necesita tener para derrotar a la enfermedad y que ésta no termine matándonos. Pero ese es uno de los problemas. Hoy es el día, presidente, porque en relación no solo a la pandemia, sino a la economía en medio de la pandemia, usted no solamente tiene que dar respuestas, presidente Martín Vizcarra, con respecto a las medidas de urgencia, como los bonos, bajo todas las formas, desde los bonos para la gente más vulnerable, hasta los programas tipo reactiva. Eso no es suficiente. Eso es simplemente salvataje, y un salvataje que lamentablemente ha sido discriminatorio y que no ha llegado
en muchísimos casos, en demasiados casos, a quienes debían llegar, que es a quienes más lo necesitaban, las personas humildes y los micro y pequeños empresarios. Esto tiene que corregirse, pero el problema de fondo es que necesitamos un horizonte como país y tenemos un privilegio extraordinario que no tienen los otros países. Tenemos todos los minerales que el mundo necesita. Somos una potencial despensa alimentaria para el mundo entero y no hemos aprovechado ni la 10ª parte de nuestros recursos en la agricultura. En los minerales tenemos todos los minerales que el mundo necesita, es más, están subiendo de precio en medio de la crisis. Tenemos el recurso de la pesca, tenemos una enorme posibilidad como país de que en medio de esta crisis, por las riquezas que tenemos, podamos enfrentar esta situación con perspectiva, pero para eso también hay que tomar decisiones que signifiquen un cambio en la vida nacional. No se puede seguir permitiendo que ocurra que nos gastamos 7.000 millones de dólares en reparar una refinería que no sabemos si va a poder funcionar al 100% de su capacidad o no, porque no tenemos petróleo para procesar, cuando ese mismo dinero podría utilizarse para producir, por ejemplo, una revolución en la agricultura de exportación que le cambiaría la vida a 3 millones de peruanos. 3 millones de peruanos tendrían empleo si invertimos el dinero adecuadamente. Pero no solamente eso, lo vamos a repetir todas las veces que sea necesaria. Es indispensable un plan nacional de obras públicas. Hay que construir hospitales, hay que construir colegios, hay que construir carreteras, hay que construir vías de comunicación que permitan que la gente esté integrada, que pueda sacar sus productos. Tenemos que dar un salto gigantesco en términos de infraestructura nacional, porque en el Perú todo está por construirse y eso va a ser un tremendo generador de empleo y no le vas a estar regalando dinero a la gente, le vas a estar pagando por su trabajo que a la vez está aportando a transformar el país. Pero tenemos que enfrentar este tema con la mayor responsabilidad que sea posible. Y si para llevar adelante este tipo de plan el país se tiene que endeudar, pues habrá que hacerlo. Pero será la mejor deuda que se pueda adquirir porque va a servir para revolucionar el país. Y tenemos que dar un salto en la discusión sobre la minería, no solamente para convertirla en un proyecto compartido por todos y que no nos ocurra lo que está pasando en Espinar, que después de 37 años de explotación minera la gente tiene una vida que no merece, sino que la explotación minera sirva realmente para cambiar la vida de la gente, y eso por supuesto va a suponer no solamente una administración eficiente de los recursos que se tengan, sino una participación de las comunidades de donde se está sacando el mineral en la propiedad o por lo menos en las utilidades que se generen por la explotación del recurso que está bajo sus propios pies en los lugares donde han vivido, en algunos casos por siglos. Eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar, por decir un caso, el de Apurímac, donde hay montones de proyectos mineros y donde no solamente hay que resolver un problema social. Cada vez que hay un proyecto minero, vamos a discutir cómo sacamos el mineral. Cada vez, o vamos a construir como Estado un ferrocarril que saque todo el mineral que haya que sacar de ahí, pero que saque también productos agrícolas, que abastezca a toda la zona de Apurímac y a toda esa región, que la revolucione económicamente y que sirva además para llevar y traer pasajeros. O sea, hay que replantearse el pensamiento sobre el Perú. Somos un tremendo proyecto como país. Hoy debíamos ser un país al mismo nivel que Corea. Y yo creo que el ejemplo más extraordinario es que hace 50 años nosotros hacíamos automóviles y Corea no. Hemos perdido décadas. Y es necesario que recuperemos el tiempo perdido. Y por eso el discurso de hoy es tan importante. Por eso el discurso de hoy es tan importante y lo estaremos mirando y escuchando. Presidente Martín Vizcarra, en sus manos está el destino del país para que lo que tengamos de acá a un año, cuando celebremos el segundo centenario de nuestra independencia, de nuestra declaración como república, lo que tengamos es un país que empezó a caminar hacia su destino o que está envuelto en la peor crisis
política, económica y social de su historia. Exitosa. De usted depende, presidente Martín Vizcarra.